vimos que todo lo que escribíamos antes se ejecutaba tipo receta de cocina, una línea tras de otra. Con las estructuras, con las instrucciones de control de flujo, podemos modificar el flujo del programa, lo que nos permite que algunas líneas se ejecuten o no dependiendo de alguna condición, o repetir un conjunto de código mientras o hasta que ocurra cierta condición. ¿Sí? Ahora quiero repasar algunos conceptos previos que me parecen importantes antes de seguir, que son lo que es un bloque de código. ¿Sí? Un bloque de código es un conjunto de instrucciones. Decíamos, un bloque de código es un conjunto de instrucciones y en Python los identificamos por la indentación. ¿Sí? Los que vienen de otros lenguajes, Python no usa llaves, no usa puntos y comas para las líneas, ni llaves para los bloques de código. Por lo que la indentación es lo único que nos va a decir, bueno, esto es un bloque de código. En Python la buena práctica nos dice que esa indentación sea de 4 espacios. Y después, cosa que ya hemos visto, pero no formalmente, son los comentarios. Los comentarios son las anotaciones que incluimos en el código para tener nosotros como guía o para que se entienda mejor para otro que vaya a leer o mantener nuestro código, y que el intérprete cuando va a ejecutar nuestro código ignora totalmente. En Python para los comentarios de una línea tenemos la almohadilla y para los multilínea los incluimos dentro de comillas triples, igual que un string multilínea. También vamos a ver que para utilizar la mayoría de las instrucciones de control de flujo vamos a usar condiciones. Para escribir una condición vamos a necesitar operadores. ¿Sí? Operadores de comparación y operadores lógicos que vamos a ver ahora ya. Los de comparación tenemos el igual que, distinto que, menor que, mayor que, menor o igual que y mayor o igual que. ¿Sí? Todos funcionan comparando dos valores o dos variables o una variable y un valor. ¿Sí? Y los operadores lógicos, el AND, OR y NOT. El AND nos va a devolver true siempre que las dos variables o valores sean true. ¿Sí? Si los dos son verdaderos, va a ser un true. El OR, en cambio, nos va a devolver true cuando tenemos true or true, true or false, false or true. Nos va a devolver false únicamente cuando los dos que estamos comparando sean false. Y el not lo que hace es negar el parámetro que le pasemos. Funciona como una función y lo que hace es negar el parámetro que le pasamos. Si le pasamos false, nos va a devolver true. Y si le pasamos true, nos va a devolver false. Vamos a empezar por el if. Es el if, yo creo que la instrucción de control de flujo más usada cuando queremos mostrar o no mostrar código dependiendo de una. Ok, entonces en vez de y o se usa la palabra en inglés. Sí. Acordarte, Dani, que Python intenta que la escritura del código sea lo más parecida al lenguaje natural en inglés posible. Entonces evita mucho usar símbolos cuando puedo usar palabras. Bien, decíamos. La instrucción if, yo creo que de todas las instrucciones de control de flujo condicionales es la más usada en todos los lenguajes.
En Python más todavía porque hasta Python 3.10 era la única condicional que había. ¿Ah? Entonces, ¿se acuerdan los que hayan estado conmigo desde la primera clase que dijimos que era importante que tuvieran instalada la versión 3.10 o superior de Python? Y ahora cuando veamos la estructura que sigue, van a ver les voy a explicar por qué. Bien. Pero vamos a centrarnos un poco en lo que es el if. La estructura if, el if y else. Lo único obligatorio de esta estructura es... ¿Dónde está mi mouse? Es esta parte. If condición y el código que queremos ejecutar. Si esta condición es verdadera, vamos a ejecutar este código. Si escribimos solo esto, estamos diciendo que si se cumple la condición que le ponemos acá, ejecute este código. Yo acá cuando hice la estructura puse los paréntesis. Los paréntesis son opcionales y de hecho casi nunca se usan. Se usan cuando queremos darle claridad al código y sin los paréntesis no queda clara la expresión que estamos evaluando. Pero de hecho la buena práctica pythoniana es no usar los paréntesis. ¿Sí? Es if, la condición, dos puntos. Y el código que queremos ejecutar si esta condición se cumple. Esto, el elif y el else, son opcionales. Podemos usar solo el elif, con el if siempre. Después podemos usar solo el elif, podemos usar solo el else, o podemos usar los tres. ¿Qué es esto del elif? Es como poner un else y dentro del else poner otro if. ¿Sí? Entonces, vamos de arriba a abajo. If, la condición, si la condición es verdadera, se ejecuta este código. Bien, si esta condición es falsa, va a seguir, va a ir al elif y va a ver si esta condición se cumple. Si esta condición se cumple, va a ejecutar este otro código. Si ninguna de estas dos condiciones se cumplió, va a ir a ejecutar el código que tenga en el else. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Control de flujo son condicionales. Bueno, FedEx, veo que es tu primera intervención, bienvenido. No, control de flujo son los condicionales, que son los que vamos a ver hoy. Y después están los que te permiten hacer bucles, ¿sí? Los que te permiten que el contenido del bloque de texto, de código, se repita varias veces. O sea, están los condicionales y los de repetición. Son las dos estructuras de control de flujo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, de nada. Y ahora cuando terminemos vamos a ver ejemplos, pero vamos a terminar con la presentación primero. El match case. Fue muy polémico dentro del desarrollo de Python incluir este match case. Para los que vengan de otros lenguajes es similar, yo diría que igual a lo que es el switch. Por ejemplo en Java, en C Sharp. En Python se llama match case, que vendría a ser emparejar con un caso. Y acá viene por qué yo les pedí desde el principio que tuvieran instalado Python 3.10 o superior. Esta sentencia de control se implementó en Python 3.10. O sea que si tienen una versión anterior no la van a poder utilizar. También es importante saberlo por si nuestro código se va a ejecutar en otro lado donde el intérprete sea menor a la versión 3.10 de Python. Y la estructura, ponemos la palabra match
la variable de la que nos queremos fijar el valor para comparar en los siguientes casos, dos puntos. Y ahí empezamos. Case, el valor que queremos que esa variable tenga para ejecutar nuestro código, dos puntos, y el código que queremos ejecutar si la variable que estamos emparejando tiene ese valor. ¿Sí? Y podemos hacer los case valor que queramos. Y al final podemos o no podemos incluir un caso por defecto, que lo indicamos escribiendo case guión bajo y los dos puntos. El case guión bajo por dos puntos, como dijimos, es el case por defecto. Es decir, si yo no encuentro el valor que contiene esa variable que estoy emparejando en ninguno de los casos que declaré, cuando ejecute el código va a ir al caso por defecto y va a ejecutar el código que tenga ese bloque de caso por defecto. Bueno, terminamos con la teoría por hoy, porque no es algo que sea natural al lenguaje, no es tan fácil de entender como el if, y la verdad es que no hay nada que se haga con el match case que no se pueda hacer con un if, pero sí hay veces que es más cómodo usar el match case que el if. Bueno, vamos a ver. Como siempre, acá están los ejercicios que les van a quedar a ustedes para después. Pero vamos a hacer este ahora, el de crear un programa donde el usuario pueda jugar piedra, papel o tijera contra la computadora. Vamos a hacer este porque con este podemos ver las dos estructuras, las dos sentencias de control de flujo condicionales en un solo ejercicio. Así que vamos a usar este. Vamos a hacer este. Bien, vamos a ver este ejercicio. Decíamos, crear un programa donde el usuario pueda jugar piedra, papel o tijera. Entonces, primero, sabemos que si va a jugar contra la computadora, vamos a tener que generar algo random. O sea que sabemos que el import random lo vamos a tener que tener. Listo. Bueno. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer las funciones que vayamos a usar. Pero no hemos dado funciones, así que vamos con una intro rapidísimo porque en realidad funciones lo vamos a hacer a dar después de terminar con las estructuras de control de flujo. Pero son estructuras que van a ver mucho, que incluso el fin de semana anterior cuando hicimos juegos usamos. Así que vamos rapidito. ¿Cómo definimos una función? La palabra def, el nombre de la función, que en este caso va a ser generar, no, obtener. Es obtener opción. Y dos puntos. Así definimos la función. Def, el nombre de la función, paréntesis, dos puntos. Después pueden ver que dentro de los paréntesis puede recibir parámetros, pero eso ya lo vamos a ver cuando demos funciones oficialmente. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tener una lista de opciones que va a ser, dijimos, piedra, papel o tijera. ¿Sí? Y habíamos visto que podíamos, usando random, poner choice, con la función choice de random, elegir dentro de una lista
uno de esos ítems al azar. ¿Sí? Y cuando ponemos la palabra return, lo que estamos haciendo es diciendo que cuando llamemos esa función, nos va a devolver algo. En este caso nos va a devolver opción, o sea, la palabra piedra, papel o tijera. ¿Sí? Y esa es la única función que vamos a hacer, pero quería verlo porque... Vamos a hacer ahora sí el juego. ¿Cómo vamos a hacer el juego? Bueno, le vamos a pedir al usuario que ingrese la opción del primero. Así que vamos a tener opción usuario, que va a ser igual a un input en el que le vamos a decir ingrese piedra, papel o tijera. Y ya está. Bueno, y vamos a tener la opción de la computadora, que va a ser igual a la función que definimos primero. ¿Sí? Ahí es donde la vamos a llamar y nos va a devolver una de estas tres: piedra, papel o tijera. Ahora viene donde usamos nuestras estructuras de control de flujo. ¿Sí? Y lo primero que vamos a usar va a ser el match. ¿Qué es lo que vamos a matchear? Bueno, opción usuario o opción computadora, en realidad da igual. En este caso va a ser opción usuario. ¿Sí? Teníamos la palabra match y la variable. Y bueno, tenemos tres casos. ¿Sí? Primero, piedra. Papel. O tijera. Y como le estamos pidiendo al usuario que ingrese esto por error, que ingrese esto por teclado, vamos a hacer un case por default que lo que va a hacer va a ser imprimir, ¿sí? Si lo que ingresó el usuario no es piedra, papel ni tijera, lo que queremos es que le diga que la opción ingresada no es válida. Ahora, dentro de estos, ¿qué vamos a tener? Si el usuario ingresó piedra, hay que ver qué ingresó la computadora, cuál fue la elección de esa random que hizo la computadora. Entonces acá vamos a usar un if dentro del match case. O sea que vamos a tener if opción computadora es igual a piedra, vamos a querer que nos diga que empataron. Después vamos a usar el elif por si eligió papel. Y como el papel le gana a la piedra, la computadora gana.
Y como la computadora no me va a dar nada más que no sea piedra, papel o tijera, en lugar de usar otro elif para comparar con tijera, directamente vamos a poner un else. Podríamos poner acá también que muestre lo que elige la computadora. Bien, hasta acá, hasta donde vamos ahora. ¿Hay alguna duda de cómo estoy usando el match case, de cómo usar el if? No, bueno. Dentro del caso papel y dentro del caso tijera va a ser lo mismo. Un if, un elif y un else. Todo claro, perfecto. Bueno, papel va a empatar con papel. A papel le gana tijera. Y el papel le gana a piedra. Sí, y este sería todo nuestro código para este ejercicio. Vamos a probarlo. ¿Eh? Yo elijo piedra, la computadora eligió tijera, gané.